Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar nuevamente. ¿Qué dice su palabra hoy el Señor? ¿Qué nos dice? Hoy vamos a tomar el Salmo 23 y de hecho vamos a cantar una alabanza que ustedes ya conocen y esta alabanza lleva por tema El Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor. Hace mucho tiempo la escuché yo con Danilo Montero y él creo que él la sigue todavía patentando, él la sigue cantando, pero hoy vamos a ver el Salmo 23, así que vamos a cantar esta alabanza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oh, sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Padre, te damos gracias. Gracias por habernos adoptados en Jesucristo. Ahora pasamos a ser tus hijos. Y en Jesucristo hemos sido nosotros llamados ovejas. Ovejas de tu prado, ovejas de su prado. Así que Jesucristo, siendo nuestro buen pastor, nos ha dado a conocer que Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro, Él es nuestro descanso. Y todo lo que podamos ver hoy en el Salmo 23, Señor, es porque eso es nuestro buen pastor, que es Cristo. Gracias te damos, que tu Espíritu Santo nos ayude a encontrar las implicaciones de cada versículo, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23 es un salmo que se ha usado para todo. De hecho, usted, me imagino que en su casa también ha llegado a tener este Salmo 23, a lo mejor en un cuadro ahí en su sala, o lo ha recibido en algún separador, o lo tiene en algún adorno en su casa, plasmado algún versículo de este salmo. Así que si es usted de esas personas que tiene a lo mejor este salmo ahí, pues déjeme decirle que deberíamos profundizar en cada versículo, para no solamente sea un adorno en nuestra casa, sino realmente sepamos lo que dice y realmente adorne nuestro ser. Seamos nosotros adornados por lo que dice este salmo, porque tiene muchas riquezas espirituales, y nosotros vengamos a darle la gloria a Dios por esa riqueza que hemos recibido.
De hecho, dice el Salmo 23:1, en la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero las Américas, la Biblia de las Américas dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que podemos ver aquí, la figura del buen pastor. Realmente nosotros nos damos cuenta ahora de quién es el buen pastor o quién es el pastor, puesto que ahora en Cristo nosotros sabemos que Él es el buen pastor, porque Él mismo lo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas o por las ovejas. Así que podemos ver que Jesucristo es la figura central en este salmo. Siendo Él la figura central, oigan bien, nosotros podemos localizar todas aquellas implicaciones que apuntan a Jesús. Sí, si Jesucristo es la figura central de este salmo, nosotros podemos conocer todas las implicaciones que apuntan al buen pastor. Obviamente este salmo tiene su historia, y yo no quiero pasar por alto tampoco eso, pero tampoco me es posible hoy dar a conocer la historia del salmo. Así que nada más me voy a concentrar en dar a conocer la figura central de este salmo. Por lo tanto, nos vamos a las implicaciones que apuntan a Cristo. Así que dice: el Señor es mi pastor. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que nada nos faltará. En la historia de ese salmo, lo que quiere decir no solamente se refiere a las cosas externas o a las cosas materiales, transitorias, temporales, no. Se está refiriendo más bien a cosas espirituales, a situaciones que fortalecen nuestro espíritu, nuestra alma, mientras andamos en este transitar de cada día. Así que si estarían solamente enfocadas las cosas materiales, aunque obviamente eso pasa a ser en segundo o tercer término, Jesucristo también lo dijo, que seríamos recompensados si por causa del Evangelio, por seguir a Él, en esa tierra seremos recompensados, no nos quedaríamos sin recompensa. O sea que participaríamos de esas bendiciones que el Señor proveería, pero Jesucristo está enfocado más bien a las cosas eternas. No tendría sentido solamente enfocarnos a las cosas materiales, ¿verdad? Así que dice: el Señor es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Vuelvo a repetir, en la historia de ese salmo lo que quiere decir es que el Señor no nos defraudará. El Señor no nos defraudará. El salmista lo decía porque el salmista había reconocido que durante toda su vida había tenido muchas circunstancias que le rodearon, que fueron muy difíciles de asimilar en ocasiones, pero él sabía que había llegado a una cumbre en su vida, a un lugar en su propia vida que reconocía que realmente el Señor no lo había defraudado, ni lo defraudará. Así que podemos decir que este salmo, el Señor es nuestro pastor, hermanos, no nos decepcionará, no nos defraudará. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vemos el versículo 2 y dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. La Reina Valera dice: me pastorea. Podemos ver en este versículo 2 que el Señor, quien es nuestro pastor, la figura central, Jesucristo, es nuestro buen pastor. Dice: por lo tanto, me hace descansar en Él. Por lo tanto, también me pastoreará, me conduce. Siendo ovejas nosotros, debemos ser alimentados por Él, pero también siendo ovejas nosotros debemos de tener en Él descanso. Así que Jesucristo viene a ser nuestro descanso porque dándonos Él la salvación, haber dado Él la salvación a nuestra vida, nos ha provisto de grandísimas, como dice el apóstol Pablo,
de múltiples bendiciones o riquezas espirituales en Cristo. Así que nos hace descansar. Y Jesucristo también dijo que si alguno está trabajado y cansado y cargado, Él nos hace descansar. Y Él, como buen pastor, nos conduce. Jesucristo también dijo que el buen pastor habla y dice: y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Hermanos, Jesucristo ha puesto las huellas en esta vida por donde Él ya pasó. Hebreos lo dice, que Él sigue abriendo como autor y consumador de nuestra fe, que es como aquel que está abriendo camino para que nosotros pasemos. El Señor nos está dando dirección, nos está pastoreando, nos conduce. ¿Se dan cuenta lo que implica esto? O sea, ¿y con qué lo va a hacer el Señor? Hermanos, tenemos su palabra. Tenemos su palabra. Es más que suficiente su palabra y el espíritu de la palabra. ¿Por qué razón? Porque es importante el espíritu de la palabra. Hermanos, Jesucristo mismo lo hizo. Cuando andaban los caminantes de Emaús, decepcionados, desalentados por lo que había ocurrido, Jesucristo se les apareja y les pregunta qué había sucedido. Ellos estaban tristes, ellos habían escuchado las palabras de Jesús y parece ser que lo que había ocurrido ya había decepcionado sus vidas. Pero ahora déjenme decirles más adelante lo que ocurrió. Cuando Jesucristo los reprende y les dice: insensatos y tardos de corazón, ¿qué no habéis oído que la Escritura habla de esto, que era necesario que el Cristo padeciese? Comenzando de la ley de Moisés y los profetas. Cuando Jesucristo les dice eso, dice que los caminantes de Emaús escuchaban hablar a Jesús, y los mismos caminantes de Emaús dicen que su corazón ardía por escucharle. Su corazón se apasionaba por escuchar la Escritura, la palabra. Más adelante Jesucristo se encuentra con los discípulos y les dice lo mismo. Es más, Jesucristo dice: y les abrió el entendimiento, y ellos comprendieron las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, comenzando, oigan bien, desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esta palabra maravillosa que tenemos en nuestras manos, la Escritura, la santa palabra de Dios, la Santa Biblia, hermanos, es la que Dios ha provisto, el Señor ha provisto para conducir a su iglesia, para conducir a su rebaño, para conducir a sus ovejas. Miren nada más lo que dice el versículo 3 dice: Él restaura mi alma. ¿Quién? El buen pastor restaura nuestra alma. Nos guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Conforta nuestra alma. Él restaura nuestra alma y nos conforta y nos guía por senderos de justicia. Aquí hay mucho mensaje, puesto que todavía me hace pensar lo que ocurrió con Pedro, el apóstol, después de que él se sentía descalificado. Después de haber negado a Jesús, él se sentía descalificado, él tenía que cumplir una misión y no lo hizo. Así que tuvo que venir Jesucristo y volverlo a llamar y decirle: Pedro, ¿me amas? Hermanos, qué bendición es ser restaurados por el Señor, ser confortados por Él, por sus palabras. Nuestra alma se conforta cuando Él nos guía por esos senderos de justicia y lo hace por amor a su nombre. Versículo 4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque ande yo por el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Él nos protege. Él está con nosotros. El buen pastor nos protege. Su misma presencia nos es más que suficiente. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a sufrir peligro o correr peligros. No, sí vamos a correr peligros. Pero nuestra alma está más que protegida en Él. Nuestra alma está más que resguardada en Él.
Es más, Jesucristo dijo: nadie las arrebata de mi mano, ni tampoco nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Ahora tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor, como buen pastor, nos alienta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace maravillosamente por su palabra. Somos alentados. Cada vez que escuchamos alguna predicación, somos alentados por su palabra. Las ovejas se alimentan de su palabra. Las ovejas comen los exquisitos pastos verdes que provee su palabra. Así que el Señor está continuamente viendo por sus ovejas. Eso es increíble, es maravilloso. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Aquí el salmista, tocando un poco el contexto. Si ustedes recuerdan, la mujer sirofenisa, cuando daba voces atrás de Jesús, diciéndole: hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija, que es atormentada por un demonio. Los discípulos dicen que se avergonzaban porque era cananea. Así que los cananeos y los judíos no se llevaban. Es más, los judíos consideraban a los cananeos perrillos, o sea, no eran dignos. Que los judíos menospreciaban a los cananeos. Pero esta mujer se acercó. Dios en su providencia permite que esta mujer se acerque a Jesús y le insista que por favor le diera le concediera su petición, supliera su petición. Y el Señor Jesús, en una apariencia, dijo: mujer, ¿qué no sabes que el pan que le pertenece a los hijos no es correcto echárselo a los perrillos? Y ella sigue siendo impulsada por el mismo Señor que le está proveyendo de fe. Oigan bien, ¿por qué? Porque ella misma dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor, de su amo. Ella misma se sentía y decía que no era digna, es cierto, pero como aquellos perrillos solamente se conformaban, oigan bien, con comer de las migajas que caían de la mesa. Y eso realmente toca el corazón de cada uno de nosotros, porque, hermanos, nosotros no éramos judíos, es más, éramos lejanos y ajenos. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo habla en Efesios y dice que Jesucristo quitó la pared intermedia que separaba de los judíos y de los gentiles, haciendo referencia a que en el templo había una pared divisoria donde solamente había un lugar exclusivo para los judíos y un lugar reservado a los gentiles, apartado como no preferente. Pero ese lugar apartado de los gentiles había sido usado por los religiosos fariseos para hacer vendimias ahí, donde ese lugar exclusivo para los gentiles, el rey Salomón había dedicado ese lugar para que cualquier extranjero que llegase a ese lugar clamara al Señor y rogase perdón para que fuese perdonado. Se dan cuenta que los judíos, en forma ventajosa, estaban excluyendo a los gentiles cuando no tenían que hacer eso, porque se les había olvidado lo que el Señor les había dicho, que ellos también habían sido extranjeros en Egipto. Pero Pablo dice: quitando el Señor la pared intermedia, ahora somos un solo pueblo, somos un solo rebaño. Quiere decir que el lugar que no merecemos, porque no merecemos en un lugar de dignidad que el Señor nos ha dado, es el Señor que le ha placido darlo. ¿Se dan cuenta? El lugar que no merecíamos nosotros, el Señor lo ha querido dar, le ha placido darlo. O sea que tú aderezas mesa o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben lo que hizo Jesucristo con la mujer sirofenisa? Lo que dice el salmista en pocas palabras, porque el salmista también, el Señor le había preparado mesa aún en presencia de sus angustiadores. Veíamos que el salmista, sus angustiadores eran su propia familia. Recordemos cuántas veces en este caso el rey Saúl, su propio suegro, quería matarlo. Cómo es que también su propia mujer Milca lo menospreció. Es más, vemos también que sus propios hijos lo querían asesinar, Absalón.
¿Se dan cuenta cómo es que el salmista, afligido por diferentes circunstancias, aún su propia familia, dice: aún así el Señor ha preparado mesa en presencia de mis angustiadores, ha preparado mesa delante de mí en presencia de mis enemigos? En pocas palabras quiere decir que mi pecado ciertamente me descalifica de todo lo que yo he hecho, pero el Señor, como es mi anfitrión, así como aquella mujer cananea, el Señor me hace sentar en ese lugar que no pertenezco, a un lugar de dignidad, pero el Señor, como el anfitrión de la casa, me ha querido dar un lugar a mí como huésped, un lugar de dignidad, y ese lugar de dignidad me ha provisto. Qué maravilloso es eso, porque dice: ungiste mi cabeza con aceite. Quiere decir, me diste gozo, me diste gozo. Hermanos, ¿quién es el proveedor de gozo? Me regocijo ahora porque me diste gozo, ungiste mi cabeza, me has puesto a mí, me has dado un lugar y un reconocimiento, y aparte me has ungido para dar servicio. Hermanos, ahora nosotros como iglesia, todos nosotros, de hecho el apóstol Juan habla en la primera carta que nosotros ya recibimos la unción, dice. Por lo tanto, nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque todo lo que hemos recibido de enseñanza ha sido por medio de Él. Él es nuestro maestro. Así que el Señor, desde el primer momento que nosotros hemos sido apartados para Él, nos ha ungido como iglesia, nos ha ungido como su pueblo. Y por último dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ya aquí el salmista está culminando algo que dice Deuteronomio capítulo 28, cuando Jehová le dijo al pueblo de Israel, en repetición de la misma ley, al pueblo le dijo que ellos serían bendecidos si guardaban y ponían por obra todos los mandamientos. De lo contrario, ellos recibirán maldiciones. Pero oigan bien, el salmista está consciente y tiene esto presente. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La misericordia de Dios es todos los días, y cada mañana son nuevas. Y la bendición, hermanos, la bendición del Señor siempre está todo el tiempo. Y nosotros hemos confundido eso y hemos distorsionado la bendición de Dios, porque solamente hemos aplicado la bendición de Dios solamente con aquellas cosas que son buenas para nosotros. Pero hermanos, el patriarca Job, mucho más antes, él sabe darle gracias a Dios porque no atribuyó ningún despropósito a lo que el Señor haya orquestado en cada vida nuestra. O sea, quiere decir, todo lo que el Señor haya preparado en providencia en toda nuestra vida, lo que haya hecho el Señor, lo ha hecho porque Él tiene un maravilloso y perfecto plan. Y ese maravilloso y perfecto plan es que nosotros seamos cada vez más como Jesucristo. Así que para todo aquel que es oveja del Señor, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de tu vida. Si eres oveja, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Obviamente, si eres iglesia, eres oveja del prado del Señor, el bien y la misericordia están todos los días de tu vida. Y dice: y en la casa del Señor moraré por largos días. Obviamente el pastor tiene una casa y tiene un rebaño y tiene un lugar para las ovejas. Aquí dice que el salmista como oveja está viviendo ¿dónde? En la casa del buen pastor. Nosotros, hermanos, como iglesia, el Nuevo Testamento dice que nosotros, cada uno de nosotros como integrantes de la iglesia, conformamos la casa de Dios. No son las cuatro paredes, no son paredes de cemento, de piedra, no son un lugar material, no, somos un lugar espiritual. Cada uno de nosotros conformamos la casa de Dios. Así que vean nada más lo que el Señor tiene para su iglesia. Él es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Él es el buen pastor, nosotros somos su iglesia. Así que tengamos esto presente
Y en forma de conclusión concluimos que el Señor es mi pastor, no nos decepcionará. El Señor es nuestro pastor, nos hace descansar. El Señor es nuestro pastor, nos pastorea. El Señor es nuestro pastor, nos conforta. El Señor es nuestro pastor, nos guía. El Señor es nuestro pastor, nos protege. El Señor es nuestro pastor, nos alienta. El Señor es nuestro pastor, nos da un lugar de dignidad, nos ha dado dignidad. El Señor es nuestro pastor, nos unge y nos da regocijo. El Señor es mi pastor, o nuestro pastor, por lo tanto nos bendice. El Señor es nuestro pastor y nos hace habitar en su casa. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por este momento. Podemos orar este salmo diciendo: gracias, Señor. Gracias por habernos hechos tus ovejas, ovejas de tu prado. Ayúdanos y sigue motivando nuestro corazón con tu palabra, porque dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Todo aquel que es iglesia tiene la demanda y el deber de seguirte y de escucharte. Así que gracias por tu palabra, la cual nunca falta para nuestra vida. En el nombre de Cristo te damos gracias por todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo jueves.